Pero yo quiero de alguna manera compartirles este mensaje que se llama Involucrados en la Victoria, ¿sí? Porque Dios tiene preparado victorias en nuestras vidas, amén. Pero también hay personas que piensan que venir a Cristo es como si Dios tuviera una varita mágica. ¿Alguien ha escuchado de una varita mágica? ¿Qué hacen las varitas mágicas, hermana Itzel? Magia, y según hay un nada ahí, ¿no? Y le piden y no sé qué cosa y así, y ocurre inmediatamente. Hay gente que piensa que cuando viene a Dios, Dios tiene una varita mágica y que le va a decir: Dios, cámbiame, ¡ping! Y al instante, ¿verdad? O cambia a mi esposo, o cambia a mi esposa, o cambia a mis hijos. Pero resulta que no es así, o así ha sucedido con usted. No, todos estamos en un proceso, pero es importante que nosotros sepamos por qué debemos involucrarnos en la victoria que Cristo tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32. Gloria al Señor. Por aquí nos acompaña una hermana. Si puede una de las damas de la iglesia acercarse con ella, por favor, y apoyarle con la palabra del Señor, se lo voy a agradecer mucho, mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Bien, dice el primer versículo, si puede leer conmigo, ahí donde está sentado. Dice: después de estas cosas y de estas que vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? Pero nótese cómo empieza el primer versículo: después de estas cosas y de esta. ¿Qué había hecho antes Ezequías? Había adorado, había reabierto la casa, se habían santificado, había reorganizado el servicio de los sacerdotes, de los levitas. Dice: y después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿sí? O sea que la victoria que Dios tiene preparado para nosotros tienen una preparación anticipada, y va a depender mucho de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Amén. Entonces, lo primero que yo quiero compartirles, o el primer punto, es que no vivas esperando lo malo, pero sí consciente que habrá adversidades en la vida o en nuestra vida. No vivas esperando lo malo, las cosas negativas, pero sí consciente que en algún momento de tu vida vas a atravesar una adversidad, vas a atravesar un momento difícil. Amén. Y es que en el primer versículo nos dice que después de que el rey Ezequías hizo todas esas fidelidades, se preparó Sennacherib y su intención era combatir Jerusalén. Amén. Dice en la última parte del versículo 1, dice: y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, ¿sí? Notemos que el rey venía de un tiempo muy especial, de mucha celebración, y de pronto se encuentra con la amenaza de ser conquistados. Sucede que en ocasiones, después de tener buenos momentos, se presentan situaciones que tratan de opacar lo que has vivido en el Señor. Quiero enfatizar ese punto. El rey había estado teniendo un tiempo de gozo, de restauración, de muchas cosas buenas. Y después de eso, dice, vino el rey Sennacherib.
con la intención de conquistar las ciudades fortificadas. Y es que a veces, mi amado hermano, sucede que después de que has tenido un tiempo de gozo, de cosas buenas, no te imaginas que de pronto todo eso vaya a cambiar en un instante. Pero la verdad es que sí. A veces las cosas cambian de manera drástica, de manera repentina, de manera súbita. ¿Sí? Puede que hayas tenido una buena semana, pero probablemente hoy en la tarde recibas una mala noticia. Puede que después de que tuviste un tiempo metido en la presencia del Señor, con gozo en el Señor, recibas una noticia no muy agradable. ¿Sí? Ahora, el punto es, no vivas esperando lo malo, pero sí consciente que en algún momento va a haber adversidades. En algún momento las cosas pueden llegar a cambiar. ¿Me explico? Entonces, el rey venía de ese tiempo especial, el pueblo. Cuando se encuentran con la noticia de que el rey Sennacherib venía contra ellos para conquistarlo. La intención era conquistar Jerusalén, era conquistar las demás ciudades. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero yo decirte? Hoy puede que tuviste una buena semana, pero eso puede cambiar más tarde. No estoy diciendo que, ay, usted es un ave de mal agüero, quiere que me vaya mal. No. Pero tengo que decirle la realidad. A veces la vida cambia así. Esa es una verdad. La vida del cristiano puede cambiar así, rápidamente. Puede que hoy el esposo, tu esposa te haya tratado bien y mañana te trate de la patada y tú vas a decir, ¿y qué está pasando? Me explico. Las cosas pueden cambiar de una manera drástica, en un instante. ¿Sí? Y nosotros debemos de saber eso, y por eso nosotros debemos anticiparnos, porque el mensaje de hoy se llama involucrados en la victoria, y lo que vamos a ver es cómo anticiparnos a no sufrir una derrota. Tú debes de saber que la razón por la cual tú debes de cultivar tu relación con Dios es que en cualquier momento tú vas a enfrentar un momento difícil. Y lo único que te va a sostener es la presencia de Dios. Lo único que te va a sostener es la mano de Dios. Llegará un momento en que todo sea completamente negativo, una enfermedad, un diagnóstico, en el trabajo, en la economía. Y lo único que te va a sostener en ese momento es la mano poderosa de Dios. Sin la presencia de Dios no vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos. Por eso es que nosotros no debemos de caer en un conformismo o en un tiempo de relajamiento. ¿Me explico? Noten que cuando Sansón peleaba contra los filisteos, ¿cuál era la causa que le daba a Sansón las victorias? ¿Han leído la historia de Sansón? ¿Quién le daba la victoria? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero Sansón no era un hombre que cuidaba su relación con Dios. Tenía encuentros esporádicos con el Espíritu Santo. Él no se apartaba de esa vida que no era conforme a lo que Dios le había mandado. Él tenía su propio reglamento, sus propios códigos de vida. ¿Me entiende? Entonces una buena noche se va con Dalila. Y Dalila, saben que Dalila era Dalila. Algunos dicen que era una mujer muy, en todos los sentidos, una mujer grande. Y dice que se lo sentó en sus piernas y le empezó a endulzar el oído. Y nadie la había podido vencer. Y Dalila le insistió tanto a Sansón. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Qué le dijo Sansón? Vamos, despierte. ¿Qué le dijo Sansón? Nadie sabe. Vamos a tener que abrir una escuela bíblica porque veo que no sabemos de Biblia. Sí, pero ¿qué fue? ¿Qué le reveló? Abrió su corazón y le reveló el secreto de su fuerza.
¿Cuál era ese secreto? Que nadie le había rapado, cortado el cabello, porque él tenía un pacto con Dios. Pero él no cultivaba ese pacto. Lo duerme y manda a llamar a alguien. Cuando Dalila le dice, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti, dice que Sansón se levanta y quiere hacerle frente, pero no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había dejado. Un día antes Sansón era fuerte, unas horas antes, pero unas horas después volvió a enfrentar sus enemigos, pero ahora sin Dios. Había podido hacerle frente a sus enemigos porque se sostenía de la mano de Dios. Pero una vez que él dejó a sus enemigos, no pudo y fue vencido. Y lo mismo es, tú puedes estar viviendo de cómo tú eras hace 4 años, pero puede que hoy no estés cultivando tu comunión con Dios. Y la vida te va a cambiar así en un instante. Y si no estás fuerte con Dios, no vas a poder vencer a tus adversarios. ¿Me explico? Hay gente que entra en un relajamiento. Hay gente que se relaja espiritualmente, deja de buscar a Dios, deja de tener comunión con Dios. Es verdad, no se va al pecado, no bebe, no toma, no fuma, pero entra en un modo de pausa, en un modo que si no se da cuenta lo va a llevar a la tibieza, lo va a llevar a la indiferencia. ¿Me explico? Y cuando quiera reaccionar para enfrentar lo que está por venir, no va a poder, no va a tener la capacidad. ¿Sí? Entonces, es por eso que continuamente nosotros debemos de estar fortaleciendo nuestra relación con Dios. ¿Me entiende? Ahora, si uno le dice, hermano, no descuide la oración, hermana, no descuide la oración, hermano, hermana, no deje de leer la Biblia, no deje de ayunar, no deje de congregarse. Ay, pastor, usted ya me tiene cansado, ya me tiene cansada. Déjeme, ya no soy un niño chiquito, yo no soy una niña chiquita, yo sé bien lo que hago. Pues no parece. Porque si supieras lo que haces, verías en qué peligro te encuentras. ¿Me entiendes? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos, no es que esperemos lo malo, sino que seamos conscientes de que habrá situaciones y vamos a enfrentar adversidades y que la vida puede cambiar en un momento. Número 2, debemos anticiparnos a cortar con lo que pudiera darle ventaja a la derrota. Lea conmigo el versículo 2 de Crónicas 32, segunda de Crónicas 32, versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de ¿quién? Y su intención de combatir a Jerusalén, ¿qué hizo? Versículo 3. Y con sus, ¿para qué? Versículo 4. ¿Por qué han de hallar los reyes hacer muchas aguas cuando vengan? Mire, Ezequías sabía que Sennacherib iba a llegar y que iba a sitiar la ciudad. Sitiar la ciudad es que significaba que rodeaban la ciudad. Y todos tenían que quedarse adentro de la ciudad y cerraban las puertas. Afuera de la ciudad habían grandes estanques de agua. Claro que si esos estanques de agua estaban disponibles, el ejército de Sennacherib se iba a fortalecer porque ellos iban a tener agua, mientras que dentro de la ciudad no tendrían agua. Entonces lo que dijo Ezequías, dijo, ¿por qué agua? Vamos a cegar, en otras palabras, iban a cortar esa, la iban a tapar para que no tuvieran agua. Ahora, para anticiparnos a la derrota, porque el punto es, corta con lo que pudiera darle ventaja a la derrota. Cada uno de nosotros conoce su vida.
Si tú sabes que en tu vida hay algo que tú has identificado que podría darle ventaja al enemigo sobre ti, tienes que cortar con esa ventaja. ¿Qué podría darle ventaja al enemigo sobre tu vida? Cada uno se conoce. Me explico, lo que estaba haciendo Ezequías era evitar que el enemigo tuviera una ventaja sobre él. Ahora, cada uno de nosotros conoce qué cosas en su vida le pueden dar ventaja al enemigo sobre su propia vida. Y tienes que aprender a cortar con eso. Con esas cosas que pudieran darle ventaja al enemigo sobre nuestra vida. El rey dijo, ¿por qué van a tener agua los asirios? No esperes a tener al enemigo enfrente. Anticípate para no ser vencido, sino para ser vencedor. No esperes a tener el enemigo enfrente. No cuando ya venga el enemigo tú te quieras preparar. Tú sabes que pudiera darle ventaja al enemigo sobre tu vida. Y con esas cosas tienes que cortar para que no tengas esa ventaja. Tú conoces qué en tu vida le puede dar una ventaja al enemigo. Tú conoces que pudiera darle una ventaja. Y si tú identificas esas ventajas que el enemigo pudiera tener sobre tu vida, tú tienes que cortar. Amén. ¿Sí? No esperes a tener al enemigo enfrente. Corta. Corta con eso que pudiera darle ventaja. Hay muchos cristianos que en este momento están en una condición de ruina y derrota porque no cortaron con eso que le daba ventaja al enemigo, lo mantuvieron ahí. Yo conozco a creyentes que todavía no dejan de escuchar música secular y saben que eso les afecta en su vida espiritual, pero no han cortado con eso. Aún lo tienen. Hay cristianos que ven cierto tipo de cosas que saben que no deberían de ver, pero como no han cortado, eso le está dando ventaja al enemigo sobre su vida. ¿Me entiende? Entonces estamos llamados a involucrarnos en la victoria. Dios no ha planeado ninguna derrota para tu vida, pero es importante que tú te involucres a participar en las victorias. Si tú no cortas con esas cosas que le dan ventaja al enemigo sobre tu vida, tú vas a terminar siendo derrotado. El rey sabía que Sennacherib iba a llegar y que si encontraba esas fuentes ahí, de ahí se iban a sostener. Si tú sabes que la tentación va a llegar a tu vida y tú no cortas con esas cosas que te ataban antes y las sigues manteniendo, debes de saber que la tentación te va a llegar tarde que temprano. El problema es que si no has cortado con eso, eso le va a dar ventaja al diablo sobre tu vida. Eso le va a dar ventaja sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, ¿sí? Si no cortas con eso, lo más probable es que no le hagas frente. ¿Qué cosas en tu vida le pueden dar ventajas al enemigo? Tus ojos, tu boca, tus oídos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le puede dar ventaja? Ay, pastor, pero yo soy maduro espiritual. Y hay quienes dicen, yo soy maduro, no me pasa nada con eso. No seas ingenuo, no seas ingenua. Porque el diablo no juega a ser diablo. Dale una oportunidad y te acabará sin compasión y sin misericordia. ¿Sí? Ay, pastor, voy a ir al baile tantito a ver qué tal. ¿Sí? Ay, pastor, voy a ver la novela Teresa. Ay, pereza la que te está dando espiritualmente de que estás viendo Teresa. Amén. O sea, corta con las cosas que le pueden dar ventaja al enemigo.
¿sí? Tienes que aprender a evitar que ese enemigo tuyo tome ventaja. Ezequías fue un hombre inteligente. Recuerden que él había visto a su antecesor enfrentar al mismo rey y ser derrotado. ¿Por qué? Porque el otro menospreció a Dios. Y Ezequías no hacía lo mismo. Él aprendió del error de su antecesor. Dicen que una persona inteligente es la que aprende de sus errores, pero una persona más inteligente es la que aprende de los errores de los demás. ¿Sí? Hace mucho tiempo compartí un mensaje que se llama No juegues con fuego. ¿Sí? Entonces, corta con aquello que le pueda dar ventaja al enemigo sobre tu vida. ¿Sí? Tú debes de examinar, debes de cortar. ¿Para qué? Para que cuando llegue no tenga de dónde alimentarse. ¿Sí? Por eso es bien importante cultivar tu vida con Dios. Porque si no cultivas tu vida con Dios, dice la Escritura, Gálatas capítulo 5, creo que es versículo 22, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la palabra satisfacer es alimentar. ¿Sí? Cuando alguien anda en el Espíritu, naturalmente no va a alimentar la carne, pero viceversa, cuando alguien en la carne anda en la carne, no va a alimentar el Espíritu. Entonces, por eso es bien importante fortalecer la comunión con Dios, ¿sí? Y cortar con aquellas cosas que en tu vida le pudieran dar ventaja al enemigo, ¿sí? No esperar, ¿sí? No esperar a enfrentar al enemigo. Hay que cortar y no darle esa oportunidad, ¿sí? Cada uno de nosotros puede identificar en su vida qué cosas le están dando ventaja al enemigo o le pueden dar ventaja. No, pastor, yo sé que si hago esto le voy a dar ventaja. No, pastor, yo sé que si voy a tal lado, híjole, voy a batallar. Yo sé que si dejo de orar, me voy a secar. Yo sé que si dejo de leer, me voy a dejar de estar fuerte. Entonces, tú debes de saber qué tienes que hacer para cortar con aquellas cosas que le pueden dar al enemigo ventaja sobre tu vida. Número 3, fortalécete en tus áreas débiles. Porque estamos hablando involucrarnos en la victoria. Dios tiene victorias preparadas para ti. Pero si no cortas con esas cosas en tu vida que le dan ventaja al enemigo, tú no podrás ver esas victorias en tu vida. ¿Me entiendes? O sea, es necesario que tú participes, que cortes de tu vida con aquellas cosas que le dan a tu enemigo la ventaja sobre ti. Lo tercero es fortalécete en tus áreas débiles. Lea conmigo el versículo 5 de Segunda de Crónicas 32. Dice, después con ánimo ¿qué? Edificó Ezequías ¿qué? E hizo alzar y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Mire que el versículo 5 empieza, después con ¿qué? Con ánimo resuelto edificó. ¿Qué será ánimo resuelto? Con decisión, con determinación. Empezó a fortalecer, a levantar los muros caídos, a alzar las torres, a levantar otro muro. Entonces nosotros debemos fortalecer las áreas débiles en nuestra vida. Amén. Nosotros debemos buscar fortalecer esas áreas de nuestra vida que son más frágiles. Tú tienes que saber qué áreas de tu vida necesitas fortalecer. ¿Qué necesitas fortalecer? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, congregarte. Tú debes de saber qué áreas en tu vida son más débiles y buscar fortalecerlas. Porque el rey sabía que iba a venir el enemigo y que si no levantaban esos muros, el enemigo iba a entrar con mayor
facilidad. Lo primero que hizo fue cegar las fuentes, cortarle un posible sustento de donde se alimentara. Número 2, levantó los muros, fortaleció las áreas débiles de la ciudad para que al enemigo no le fuera tan fácil entrar a la ciudad. De la misma manera, tú tienes un enemigo que te está buscando. Su nombre se llama Satanás, se llama Diablo. Y si tú no te fortaleces en las áreas débiles de tu vida, el diablo va a entrar con mayor facilidad y va a causar estragos. Recuerde que el versículo primero decía: venía con la intención de conquistarlas. O sea, la razón por la cual el diablo viene a tu vida es para conquistarte nuevamente, para someterte, para atarte, para esclavizarte. Sennacherib no venía para darle un buen futuro a Israel, a Jerusalén. Venía con la intención de arruinarlos, de destruirlos. Y el rey se había estado preparando, pero antes de que llegara Sennacherib, él empezó a prepararse más. Tú sabes que la escritura dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú estás aquí, tú sabes que la meta de Satanás es llevarse tu alma al infierno, apartarte de la gloria de Dios para siempre. Pero si tú vienes y eres un cristiano que solamente viene a perder su tiempo y que no pone en práctica lo que escucha, vas a sufrir derrota en tu vida, no solamente en la vida presente, sino por la eternidad. ¿Me explico? Porque el éxito en la vida del cristiano no depende a cuántos cultos viene o cuántos mensajes escucha. El resultado y el éxito en la vida del cristiano es cuánto de lo que escucha lo lleva a la práctica en su vida. Cuántos mensajes que escucha realmente los vive. Es ahí donde viene el éxito. De nada sirve venirnos a sentar, a cabecear, a perder el tiempo si no vamos a llevar a la práctica lo que estamos escuchando. Yo estoy preocupado por mi alma. A mí me preocupa mi salvación. Me preocupa la salvación de cada uno de ustedes. Pero yo no puedo hacer lo que a cada uno le corresponde. Yo no puedo fortalecer las áreas débiles de tu vida. Tú tienes que fortalecer esas áreas débiles. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te levantas a orar? ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no meditas en la palabra de Dios? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no te determinas? Porque dice que el rey con ánimo resuelto, o sea, con determinación. Él sabía que si no fortalecía esas áreas, el enemigo iba a entrar y no iba a poder hacerle frente. Sabía qué muros estaban más débiles y los levantó. Sabía qué lugar de la ciudad había que levantar muros. Y entonces él empezó a trabajar. Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes cuáles son las áreas débiles de tu vida. Y tú debes de trabajar y fortalecer esas áreas débiles en tu vida para vivir en victoria. ¿Por qué? Porque el rey Sennacherib venía con una intención. Tú piensas que el diablo ya se olvidó de ti. Tú piensas que el diablo ya no se acuerda de ti. No, mi amado hermano, mi amada hermana, joven o señorita, aún permaneces en la lista de los más buscados en el infierno. Y tu cabeza tiene un precio. Y el diablo no va a descansar hasta poder cumplir su objetivo. Pero así Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti. Pero es importante y necesario que cada uno de nosotros se involucre para vivir en victoria. ¿Me explico? Cada uno tiene que involucrarse. La razón por la cual muchos están hoy en una condición de vida terrible es porque no fortalecieron esas áreas débiles.
empezaron a descuidarla. Y el diablo vino y la tentación vino y la carne estaba ahí. El mundo. Vivimos en un mundo perverso. Tenemos 3 enemigos principales. Es el diablo, la carne y el mundo. Yo debo fortalecer las áreas que son débiles en mi vida. Puede que hoy esté resistiendo. Si Sennacherib invadía la ciudad, esa ciudad iba a aguantar por un tiempo, pero con esas murallas debilitadas, no iba a poder por mucho tiempo. Hay quienes están confiando en su fuerza de voluntad, hay quienes están confiando en su propia capacidad. No vas a resistir mucho tiempo. Por eso es bien importante fortalecerte espiritualmente. ¿Sí? Fortalecer tus áreas débiles. ¿Sí? Fortalece tu fe. Si tu debilidad es que no eres una persona de fe, que con cualquier cosita te derrumba. Entonces no esperes a pasar un momento difícil, empieza a fortalecer tu fe. ¿Sí? Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo. Él, pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Someterse a Dios. No puedes hacer huir al diablo si no te sometes a Dios. ¿Me entiende? O sea, someterse es rendirse. ¿Sí? Sométete a Dios, ríndete, búscalo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Sí? Pero hay cristianos que le viven huyendo al diablo. Pero el diablo es el que tiene que huir de nosotros. ¿Me entiende? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes problemas con tu fe, tú tienes que oír la palabra de Dios. Si tú tienes problemas con X cosas, tú tienes que rendirte a Dios, someterte a Dios. ¿Me entiendes? Y hace rato, mientras adorábamos, yo pensaba en esa cantidad de gente, de cristianos, que hoy su vida está por los suelos y que si murieran en esa condición, si mueren así, apartados de Dios, alejados de Dios, ya no hay vuelta atrás, hermano. No crea que el purgatorio, que después, no, eso es pura mentira del diablo, eso no existe. ¿Me entiende? Y usted se imagina a alguien que muere y 5 minutos después abre sus ojos en un lugar de oscuridad eterna. Eterna. No estoy hablando que va a estar ahí por un pequeño tiempo, ¿verdad? A ver si se arrepiente. No, mi amado hermano, no, mi amada hermana. Si muere así, estará por la eternidad en el lugar donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, donde literalmente hay dolor. ¿Sí? No es que va al año, el año que viene vamos a ver si ya escarmentó y lo vamos a sacar. No. En el infierno hay gente que está hoy arrepentida de haber vivido como vivió. Hay cristianos en el infierno que dicen: ay, si yo hubiera buscado el rostro de Dios, si yo me hubiera vuelto a Dios, si en verdad me hubiera arrepentido, si en verdad hubiera orado, si en verdad me hubiera comprometido con Dios, si hubiera ayudado, si hubiera leído la palabra de Dios, si hubiera hecho caso a tantos mensajes,
y allá están gritando, sufriendo, siendo atormentados a cada instante, momento, a cada segundo, día a día. Hay cristianos que estaban sentados en una iglesia, pero el mensaje les entraba por un oído y les salía por otro, y llevan 500 años ahí en el infierno. Algunos llevan 40 años, algunos llevan 80 años, algunos llevan 100 años, y lastimosamente no van a salir de ahí. La oportunidad se terminó, se cerró la puerta, porque cuando tuvieron oportunidad de entrar, no quisieron entrar. Y no hay vuelta atrás. A mí me preocupa tu vida, me preocupa mi vida, pero yo no puedo actuar por ti. ¿Me entiendes? Tú debes de saber qué áreas de tu vida se están débiles y necesitas fortalecer urgentemente. ¿Qué si Cristo hace sonar la trompeta y el arrebatamiento sucede en este instante? ¿Qué si te llega un paro fulminante al corazón? No sabemos, mi amado hermano, mi amada hermana, pero debemos fortalecer nuestras áreas débiles. ¿Entiende? ¿Cuáles son esas áreas débiles en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas que tú necesitas fortalecer? Tu vida de oración, ya no oras como antes, ya no lees, ya no alabas, ya no adoras, ya te congregas cada 3, cada 4 meses. ¿Qué necesitas fortalecer? Porque necesitas saber que necesitas levantar esos muros. Tu familia corre peligro, tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Cuáles son las áreas que necesitas levantar? La intercesión, interceder por los tuyos. ¿Sí? Si tú sabes que el enemigo va a llegar a tu vida, va a llegar a provocarte, tú necesitas fortalecer esas áreas débiles. ¿Me explico? Número 4. Desarrolla tu carácter y apóyate siempre en Dios. Desarrolla tu carácter y apóyate siempre en Dios. Lea conmigo el versículo 6 de 2 de Crónicas 32. Dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. ¿Y qué hizo? Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y qué, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está ¿quién? ¿Para qué? Y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire que cuando Ezequías supo, él se armó de valor, tuvo carácter y le dijo al pueblo: hey, esfuércense, anímense, porque más son los que están con nosotros que contra nosotros, porque con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo de Jehová para pelear nuestras batallas. ¿Cómo tú enfrentas las adversidades? ¿Cómo tú enfrentas tus dificultades? Debes de enfrentarlas con carácter y apoyarte siempre en Dios. ¿Sí? Debes tener firmeza, no debes dejar derrumbarte por la adversidad, por el problema. Debes de tener carácter. ¿Sí?
Recuerden que ser valiente no es no tener miedo, es que a pesar de que uno tiene miedo, uno enfrenta sus temores, uno enfrenta sus miedos, uno los enfrenta con carácter, uno los enfrenta apoyado en Dios. ¿Sí? Vas a vivir momentos difíciles, pero debes de tener carácter y apoyarte en Dios, confiar en Dios, buscar el rostro de Dios. ¿Sí? Cuando pasamos por momentos difíciles, es vital tener carácter y apoyarnos completamente en Dios. ¿Sí? Estamos hablando para vivir una vida de victoria. Hay gente que cuando no tiene problema dice, no, yo sí confío en Dios, yo creo en Dios. No, yo sé que Dios es poderoso. Pero cuando atraviesan una dificultad, se les va la fe, se les va el gozo, se les va la esperanza, todo se les va. ¿Por qué? Porque solamente tenían fe cuando todo estaba bien. ¿Sí? Pero cuando enfrentaron un momento de dificultad, ahí se vio que esa fe era pura fantasía. No era una fe firme, no era una fe cimentada. Era una fe porque no tenía dificultades. Era una fe porque no tenía problemas, no estaba pasando un momento difícil. Pero cuando alguien atraviesa un momento difícil, es ahí donde realmente se va a ver su fe, se va a ver su carácter. ¿Sí? Debes de tener carácter y apoyarte siempre en Dios. Porque estamos hablando de involucrarnos en la victoria. No puedes salir huyendo. No puedes darte por vencido. No puedes perder la esperanza. No debes de perder la fe. No debes de perder el gozo. Debes de tener carácter. Debes de apoyarte en Dios sabiendo que Dios está contigo peleando tus batallas, que aunque te toque venir solo o sola a buscar a Dios, tú sabes que Dios está peleando tus batallas. Tú sabes que con trabajo o sin trabajo Dios está peleando tus batallas. Tú sabes que sano o enfermo Dios está peleando tus batallas. Puede que no tengas fuerza, no tengas ánimo, pero el carácter te va a ayudar a buscar el rostro de Dios y a confiar en Dios. ¿Me explico? A veces no tendrás ganas de orar. A veces no tendrás ganas de congregarte. A veces no tendrás ganas de leer. El diablo va a estar ahí. Los problemas van a estar ahí. El diagnóstico negativo va a seguir ahí. Pero un hombre, una mujer de carácter, un hombre de Dios, una mujer de Dios, sigue adelante y sigue confiando en Dios. No importa que le digan, ¿sabe qué? Esa enfermedad es incurable. Ese hombre y esa mujer dice, pues yo tengo un Dios que vive y es poderoso. Y Él tiene la última palabra. Y yo confío en Él. No importa lo que a mí usted me esté diciendo, yo aprendo a confiar y a depender de Dios. Pero eso, mi amado hermano, solamente se puede lograr si nosotros estamos buscando continuamente a Dios. ¿Sí? Yo le felicito que usted está hoy aquí, porque me imagino que tuvo que vencer algo para venir hoy aquí. Quizás no la gran cosa, pero para empezar a levantarse temprano. Hay gente que vive al otro lado de la ciudad que tiene que hacer como 40 minutos para llegar hasta este lugar. Y usted lo primero que tuvo que hacer es vencer. Imagínense la familia, aquellos que tienen una familia de 7, 8, que todos tienen que bañarse. Imagínense si cada uno ocupa 15 minutos para bañarse y son 6. Solo para bañarse, más para alistarse. Estamos hablando que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a la casa de Dios. Y usted está aquí porque pudo vencer eso. A lo mejor tuvo una semana difícil y usted no quería venir, pero de alguna manera vino. Usted está venciendo. Amén. Si usted está aquí, tome la palabra. Amén. Tenga carácter y apóyese en Dios. No permita que las adversidades le derrumben. ¿Sí? Ezequías confiaba y decía, mayor es el que, más son los que están con nosotros. ¿Sí? Una persona de carácter se apoya en Dios. ¿Sí? No importa lo que sus ojos naturales estén viendo. Elías
el profeta de Dios, vivía en una dimensión espiritual extraordinaria. Eliseo, dice que una ocasión llegó el ejército de Samaria. Llegaron a buscar a Eliseo. Y estaba en la ciudad estaba rodeada. Y el siervo de Eliseo dijo: ay, varón de Dios, el ejército ha venido a buscarnos. Y Eliseo le dijo: no te preocupes, más son los que están con nosotros. Y el siervo nada más se veían ellos dos. Y Eliseo oró y dijo: Dios, ábrele los ojos. Y dice que cuando el siervo le fueron abiertos los ojos espirituales, vio que en la ciudad y el valle estaba rodeado el ejército de Dios. ¿Qué hacía que Eliseo estuviera calmado? Porque estaba conectado en el espíritu. Cuando una persona está conectada en el espíritu, puede estar viviendo el momento más difícil de su vida, pero hay una tranquilidad, hay una seguridad en sus palabras. Por eso cuando Ezequías habló con seguridad, habló con firmeza. ¿Por qué? Porque eso solamente puede llevarse a cabo cuando alguien ha estado en comunión con Dios. ¿Me explico? Cuando tú sabes, cuando escuchas hablar a alguien, tú sabes si esa persona ha estado en comunión con Dios. Por la firmeza en sus palabras, por la seguridad que tiene en Dios, ¿sí? Cuando hemos cultivado previamente nuestra relación con Dios, eso nos hará estar más resueltos, confiados solo en Dios, ¿sí? Cuando alguien ha buscado el rostro de Dios, tiene una seguridad en lo que habla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ha buscado a Dios. Pero una persona que no busca su comodidad, que no, estamos hablando de fortalecer. Cuando ha fortalecido su vida. Pero aquel que no fortalece su vida, entonces viene un problema. ¡Ay! Ya no sé qué hacer. Siento que me voy a morir. Siento que ya no puedo. Sí. ¿Por qué? Porque no fortalece su comunión con Dios. ¿Me entiende? Claro que se derriba, claro que se va abajo. Porque no fortalece su comunión con Dios. El que está firme con Dios ni a la muerte le tiene miedo. ¿Me explico? Porque dice la Escritura: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Imagínese que mi esposa viene y me dice: ay, me duele aquí, creo que me va a dar un paro cardíaco y me voy a morir. Pues si te mueres, gloria a Dios, ya ganaste. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Pues, dichosa tú si te mueres ahorita y te vas con Cristo, porque te vas derechito al cielo. Ay, pero ¿qué va a hacer de mis hijos? Olvídate, cuando te mueras ni vas a pensar en tus hijos. Pero imagínate: ay, ¿cómo te vas a morir? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¡Ah! ¿Me entiendes? Si te vas a morir, gloria al Señor, muérete, pero en Cristo. Ay, pastor, usted es un desalmado, no quiere a su esposa. Sé que va a estar mejor allá que aquí en la tierra. Imagínate que, no, mejor no, porque luego puedo herir susceptibilidades. Pero imagínese que, mejor me pongo yo de ejemplo, que le viene una enfermedad terrible a mi hijo Santiago. Yo amo mucho a Santiago. ¿Cuántos aman a mi hijo Santiago? Amén. Pero le viene algo terrible, una enfermedad, un cáncer. Señor, reprenda la enfermedad. Pero imaginemos, le viene un cáncer fase terminal. Ay, Señor, ¿cómo te vas a llevar a mi hijo? Ay, Señor, mi hijo. Y vamos a ver qué le pasó a Ezequías más adelante. Pero yo preferiría que el Señor se lleve a mi hijo a esa edad, a que le permita vivir 20 años y que él se aparte del camino de Dios. Porque es más seguro en el cielo
que en esta tierra. ¿Me entiende? ¿Qué preferiría usted? ¿Que se lo lleve así el Señor o que le conceda 20 años pero que se vaya al alcohol, se vaya a las drogas y se pierda y muera en el infierno? ¿Qué preferiría usted? Que se lo lleve. Usted es un insensible, pastor. No, estamos hablando de carácter y apoyarse en Dios. ¿Me explico? Ay, pero pastor, usted es malo. No, mi amado hermano, es que cuando alguien cultiva su relación con Dios, confía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que la voluntad de Dios es 1000 veces mejor que mi voluntad. Es fácil decir, no, pues que se haga la voluntad de Dios, pero estar ahí. ¿Me entienden? Entonces, cuando se enfrenta a una adversidad, se necesita carácter y apoyarse en Dios. ¿Sí? Tienes que tener carácter y tienes que apoyarte completamente en Dios. ¿Sí? O sea, no esperes, como empezamos, no esperes a que vengan las adversidades. No vivas diciendo, ay, con miedo. No. Pero sí consciente que en algún momento vendrá alguna dificultad a tu vida. ¿Sí? Número 2, corta con aquellas cosas que le pudieran dar ventaja al enemigo sobre tu vida. Número 3, fortalece esas áreas débiles. Número 4, ten carácter y apóyate siempre en Dios. Y eso te va a llevar a la victoria. ¿Sí? Eso te va a hacer vivir en victoria. Número 5, aprende a cerrar tus oídos al enemigo. Versículo 9. Ya lo tiene. Dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a donde, para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién qué? Al resistir el sitio en Jerusalén, no os engañe quién, para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios, ¿qué? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres, qué? A todos los pueblos de la tierra, ¿pudieron los dioses de quiénes? Librar su tierra de mi mano. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá quién? Ahora pues, no os engañe a quién, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos que os podrá librar de mi mano? Versículo que sigue. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba ¿qué? Y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Sí. Mire que el rey Sennacherib dijo, no hay Dios que pueda librarlos de mi mano. ¿Sí? Dijo, que no los engañe, que no les mienta. ¿Sí? Pero lo que hizo Ezequías es no abrir sus oídos al enemigo, ¿sí? Sino mantener su confianza en Dios. Eso te va a ayudar a alcanzar tu victoria, a que mantengas cerrados tus oídos al
enemigo. ¿Sí? El enemigo te va a estar diciendo, no hay quien te pueda sacar de aquí. Imagínate una persona que anda buscando a Dios, no, pues ya viste, ya fuiste con el brujo tal, ya fuiste a Catemaco, ya fuiste para allá, fuiste para acá y mira cómo sigues. No, no hay quien te pueda sacar de esa condición. Pero aquel que viene buscando a Dios sabe que Dios es poderoso. Amén. Entonces nosotros debemos cerrar nuestros oídos al enemigo, porque el enemigo lo único que quiere hacer es que dejes de confiar en Dios. Cuando el rey llegó, dice que Ezequías le pidió que no hablara en lengua de los judíos, pero él habló adrede para intimidar, ¿sí? Porque él sabía que con esas palabras podía intimidar y hacer que el pueblo bajara. Entonces nosotros, para mantenernos en victoria, debemos cerrar nuestros oídos al enemigo, ¿sí? No abras, no prestes oídos a la voz del enemigo. ¿Qué te dice? No se puede, no vas a sanar, no va a cambiar la situación, vas a seguir igual, vas a cerrar, vas a quebrar, se va a ir, no va a volver, no va a regresar, nunca va a ser diferente, todo va a ser igual, nunca vas a sanar, siempre vas a estar así, vas a morir así. Si tú le prestas tus oídos al enemigo, vas a fracasar. Tienes que aprender a cerrar tus oídos. Y número 6, no dejes de orar. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice: orad sin cesar. Lea conmigo el versículo 18 de 2 de Crónicas 32, versículo 18. Dice: ¿y clamaron qué? ¿En qué? Al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. ¿Para qué? Y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Versículo 20. Más el rey ¿qué? Y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Y clamaron al cielo, y Jehová ¿qué? El cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto ¿cómo? Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios. ¿Qué hizo el rey Ezequías y el profeta Isaías? Oraron, ¿sí? Y clamaron, dice. La victoria de Ezequías había comenzado desde que se dispuso su corazón para buscar a Dios, y se materializó en su búsqueda continua por Dios. Entienda esto. Desde que Ezequías puso su corazón para buscar a Dios e hizo todo lo que vimos anticipadamente, desde ahí ya se había estado él preparando para el día de su victoria. Sin embargo, la victoria se materializó porque él siguió clamando y orando a Dios. Hay victorias en tu vida que ya están, pero se van a materializar en tu continua búsqueda por el rostro de Dios. ¿Me entiendes? Se van a materializar solamente si tú su victoria se materializó en la búsqueda continua. Él siguió orando, él siguió clamando. Cuando alguien se mantiene orando, cuando alguien se mantiene buscando el rostro de Dios, algo va a ocurrir, ¿sí? Por eso es que el mensaje de hoy se llama involúcrate en la victoria. Mantente orando,
Mantente buscando el rostro de Dios. Mantente clamando a Dios. Mantente buscando su presencia. No importa cuán grande sea el enemigo. No importa cuán terrible sea el enemigo. El que se mantiene buscando el rostro de Dios. El que se mantiene creyéndole a Dios. El que se mantiene buscando la presencia de Dios. Dios lo va a escuchar y Dios lo va a librar de sus enemigos. Porque la palabra de Dios dice que cuando el rey oró y cuando Isaías oraron, Dios envió un ángel al campamento de los asirios y los aniquiló como a 180,000. Y dice que el rey de Asiria regresó avergonzado. ¿Sí? Regresó avergonzado. Dios no te ha llamado para vergüenza. Dios no te ha llamado para derrota. Dios te ha llamado para que a través de ti se manifieste su poder, se manifieste su gloria. Dios no te llamó para que seas la vergüenza de tu familia. Dios no te llamó para que seas la vergüenza de tu casa. Dios no te llamó para que seas la vergüenza de tu colonia. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú seas la evidencia de su poder. Pero una cosa sí tienes que hacer: mantente buscando el rostro de Dios. ¿Me entiendes? Que mientras te mantengas buscando el rostro de Dios, Dios hará algo. La gente probablemente ahorita se esté riendo de ti. Ay, no, que muy aleluya, no, que va cada 8 días a la iglesia y mira su casa, mira su matrimonio, mira cómo está su trabajo, mira cómo está su negocio. Siempre anda pidiendo prestado, siempre anda pidiendo fiado. Mira cómo está. Y están ahí, pero tú estás confiando en Dios, pero tú estás buscando el rostro de Dios, pero tú sabes que Dios es fiel y verdadero y que aunque en este momento ellos se burlen de ti, cuando tú sigues clamando a Dios, Dios va a enviar un ángel y Dios va a levantarte y Dios va a usarte como testimonio. Y la gente será avergonzada, no por ti, sino por el Dios a quien tú le sirves. Y ellos serán avergonzados porque verán que Dios es real y verdadero. Sí, probablemente hoy tú sufras la vergüenza, pero no camines con la cabeza agachada. Has confiado en un Dios que es poderoso. No camines como si tuvieras, si te estás avergonzado, la gente te va a señalar, la gente se va a querer burlar, la gente te va a decir: ¿y dónde está tu Dios? No que tu Dios cambia, no que tu Dios sana, mírate cómo estás, sigues igual de pobre que antes o estás peor todavía, pero tú mantente confiando en el Señor, tú sigues clamando a Dios, porque mientras ores, Dios va a mover los cielos, Dios va a mover los aires y Dios va a enviar a alguien para salvarte y para rescatarte. Hay victorias que ya están preparadas para ti, pero se van a materializar en esa búsqueda continua por la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Involúcrate en la victoria. ¿Sí? Fortalécete en el Señor. Gloria al Señor. El versículo 23. Vamos a concluir con esto. El versículo 23 de Segunda de Crónicas dice: y muchos, ¿qué hicieron? ¿Ofrenda a quién? Y ricos presentes, ¿a quiénes? Rey de Judá. Y fue muy después de esto. ¿Sí? Dios honrará tu búsqueda por su presencia. Tú serás la evidencia de su poder, el testimonio que ocupará para que otros crean, serás tú. Dice que después de eso, Ezequías fue engrandecido. Pero notemos que para llegar a ese punto, Ezequías dispuso su corazón, empezó a santificarse, abrió las puertas de la casa de Dios, se dispuso completamente. Y aun cuando vino el enemigo, él no se dejó amedrentar, siguió confiando, hizo lo que tenía que hacer. Y después de esas cosas, dice que Dios lo engrandeció. ¿Sí? Dios va a engrandecerte, Dios va a utilizar tu vida como la evidencia de su poder. Tú serás el testimonio que ocupará
para que la gente sepa que Él es poderoso. ¿Me explico? Dios no ha preparado derrotas para tu vida. Dios no ha preparado, pero es importante involucrarnos en la victoria. ¿Sí? Dios quiere ocuparte para ti como el testimonio. Después de esas cosas les trajeron ricos presentes a Ezequías y Dios lo engrandeció. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón a Dios. Por eso yo decía la semana pasada que yo no he conocido a ninguna persona que ha puesto en primer lugar a Dios y ha sido avergonzada. No, el que honra a Dios, Dios le honra. ¿Sí? Si tú estás honrando a Dios, no importa cómo estés ahorita, no importa cuál sea tu condición, si tú estás buscando verdaderamente a Dios, si estás buscando el rostro de Dios, Dios te va a exaltar, Dios va a honrar tu fe. ¿Me entiendes? Pero tienes que involucrarte. Tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que involucrarte. Tienes que buscar su presencia, ¿sí? Tienes que fortalecerte, tienes que cortar con aquellas cosas que le pudieran dar ventaja al enemigo. ¿Sí? Tienes que tener carácter, tienes que apoyarte siempre en Dios. Entonces vas a ver la mano de Dios. Amén. Yo creo firmemente que verdaderamente Dios no ha preparado ninguna derrota para nosotros. Pero necesitas levantarte. Tú necesitas levantarte. Ezequías puso el ejemplo y el pueblo lo siguió. Fue Ezequías el que puso el ejemplo y el pueblo lo siguió. Tú tienes que poner el ejemplo. Tú tienes que tomar tu lugar. Tú tienes que ir adelante. Tú tienes que guiar. Y entonces los demás te seguirán. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no ha preparado ninguna derrota para tu vida. Dios ha preparado una vida de victoria para nosotros. ¿Sí? No para vivir en derrota. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nosotros viviéramos en derrota. Él compró la victoria para nosotros. Pero nosotros debemos vivir bajo los principios de la Escritura. Amén. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que cortes con cualquier cosa, con cualquier ciclo de derrota